Buenos días a todos. Muchas gracias a Presid por este espacio, por esta oportunidad que me dan de compartir lo que llamamos generalmente el pipeline de biotecnología o qué es lo que se viene en biotecnología. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, un poco apretados, pero espero que confortables. Entonces la idea es dar una presentación que obviamente no va a ser exhaustiva, que probablemente deje varios aspectos sin cubrir, algunas puntas y ya algunas dudas, de manera que ustedes después me pregunten si yo puedo responder, encantada, y si no, quizás alguien del público me ayuda también en las respuestas. Voy a empezar por lo que hay, porque me parece importante ver dónde estamos parados hoy en Argentina y en el mundo con este tema. Este es un simple resumen que cuenta, en primer lugar, estamos en el año de los 20 años de transgénicos en Argentina, es un año de celebración para nosotros, así que tenemos que poner esto también en contexto. En Argentina, al menos los datos que tenemos del año pasado, cuentan que prácticamente toda la soja que se siembra es transgénica, se sembraron alrededor de 20 millones de hectáreas y las características que tenemos en campo son la de tolerancia herbicida mayormente y empieza a crecer la superficie con tolerancia herbicida combinada con resistencia a insectos. En el caso del maíz se sembraron aproximadamente entre 3.5 y 4 millones de hectáreas, depende de la fuente, prácticamente toda todavía hay un grupo obviamente de materiales no transgénicos, pero es mayormente transgénico también, con tolerancia herbicida, resistencia a insectos por separado o la combinación, y esta superficie también va creciendo año tras año. En el caso del algodón, el año pasado se sembraron más o menos 500.000 de hectáreas de transgénico, de algodón, y el 100% es transgénico. Mayormente es el apilado tolerante a herbicida y resistente a insectos. Entonces este es el panorama que tenemos para Argentina, que hace muchos años que estamos ya en el plató, digamos, estamos con una adopción máxima de transgénicos comparado con otros países. La superficie no va creciendo mucho porque justamente estamos en la frontera entre soja, maíz y algodón, y depende de los años hay un poco más de maíz o de menos maíz. Es un poco el panorama que hoy tenemos. Cuando nosotros lo llevamos al mundo, salta a la vista la importancia que tiene el continente americano. El continente americano está todo pintado de verde porque casi todos los países producen, verde quiere decir producen, o sea, cultivan comercialmente transgénicos. Y esto tiene que ver con superponer la actividad agropecuaria, generalmente agroexportadora, con la actividad de estos países. Obviamente no es casual, y ustedes van a ver del otro lado del mundo menos países, y sobre todo los importadores que permanecen, algunos en blanco, otros tienen un rol dual de producir y al mismo tiempo importar, como por ejemplo en el caso de China y de India. Entonces este es el mapa que tenemos. Los números dicen que fueron 18 millones de agricultores que sembraron en 28 países el año pasado cultivos transgénicos en unas 180 millones de hectáreas. Esta superficie ya está también llegando al plató, habrán visto en los informes, porque obviamente ya Brasil, que es el único que puede todavía crecer en cantidad de transgénicos en superficie, está en un punto ya llegando al plató. Y el listado de los países, no es para que lo describamos en detalle, siempre en los últimos años tiene Estados Unidos en primer lugar, Brasil en segundo lugar y Argentina en tercero, y luego un grupo de países donde yo quiero destacar el rol importante de Paraguay, de Uruguay, inclusive Bolivia, que solamente siembra soja, que aporta muchas hectáreas a esta distribución de hectáreas globales. Cuando nos vamos a qué es lo que hay en términos de qué cultivos, es interesante ver que ya empezamos a reducir un poco la información, o por lo menos no tenemos tanta variación en los últimos años. La mitad de la torta se la lleva la soja, obviamente esto es un dato de esperar, después sigue el maíz, luego el algodón, luego canola, estoy hablando a nivel global, y en otros tenemos la descripción que aparece en el círculo celeste, que hay papaya y zapallo resistente a virus, sobre todo en Estados Unidos, clavel azul en Colombia, alfalfa tolerante a herbicida en Estados Unidos también, junto con remolacha azucarera tolerante a herbicida. Aparece berenjena BT
en Bangladesh, álamo, BT en China, y papa y manzana recientemente está entre algunas comercialización en manzana probablemente, entre papa y manzana lista para comercializarse en Estados Unidos. Esto que vemos, a mí me gusta mostrarlo como un iceberg, porque en el fondo no es más que la punta del iceberg que emerge, teniendo abajo una gran cantidad de desarrollos en prácticamente todos los cultivos que ustedes se puedan imaginar y una gran cantidad de características que deben estar aportándose a estos cultivos. Y justamente es la punta del iceberg porque es bastante poco respecto de lo que hay abajo. Entonces, de esto vamos a estar hablando enseguida. Lo que aparece en la punta del iceberg es lo que hay a campo en el mundo. Otra vez repito, maíz, soja, algodón, canola, papaya, calabaza, remolacha, alfalfa, clavel, álamo, berenjena, subirían manzana y papa la próxima vez que rehaga esta diapositiva. Y en características, resistencia a insectos, tolerancia a herbicidas, resistencia a virus, tolerancia a sequía y color para el caso del clavel. Entonces queda por abajo un montón de cosas que van desde la mesada del laboratorio, pasando por experimentos en invernadero, pasando por ensayos a campo y también en estadios más avanzados regulatorios. Lo que muestro en este iceberg también es lo que queda en años, digamos, cuánto lleva algo que se empieza a desarrollar en la mesada hasta llegar a campo. Y realmente son un montón de años. En un promedio, una cosa bastante general, lo podríamos calcular en 20 años. Cuando uno va al laboratorio, sale invernadero, luego va a ensayos a campo, y esto vamos a ver que es una etapa regulada de evaluación de bioseguridad, y después tenemos todo lo relacionado con el lanzamiento precomercial que pide una serie de trabajos en los programas de mejoramiento que uno no puede desestimar también en estas etapas. Antes de hablar específicamente de lo que se viene, quiero destacar que el grave problema que tenemos en estas tecnologías, y que es por eso que hablamos de un iceberg y hablamos de un montón de cosas que están por debajo, pero que están demorando mucho en aparecer en la superficie, realmente nosotros creemos que los desarrollos a esta altura del partido están demorando demasiado, ¿no? Todos tenemos esa sensación. Y realmente están llegando bastante demorados a los productores que están demandando un montón de tecnologías, inclusive a los consumidores que también dicen, bueno, a nosotros nos prometieron esto y aquello y no está llegando. Y eso es parte de la realidad. Lo que aparece es que como consecuencia de esto, nuestras agriculturas, sobre todo las de nuestros países que estamos muy basados en nuestra actividad agrícola y las exportaciones, una pérdida de competitividad, digamos, tenemos que competir con países pesados en esta área, y más atrás al freno de desarrollo del sector público y privado, y quiero destacar que no es solamente el público, sino también del privado, que cuando tiene que tomar decisiones para dónde ir, esto lo mira con bastante cautela. El principal problema que tenemos, el principal problema que tenemos es el tema del proceso regulatorio, no porque nuestro país sea diferente de lo que ocurre en el mundo, ni estemos padeciendo algo en particular en Argentina. Esto lo que voy a comentar es una cosa totalmente general. Este es un esquema general donde yo le pedí a las empresas que me calcularan cuánto les lleva pasar el sistema regulatorio. Tenemos en celeste las etapas de investigación y desarrollo. D quiere decir desarrollo, PS es prueba de concepto, después desarrollo temprano, desarrollo avanzado y pre-lanzamiento de producto. Esto es todo lo que las empresas consideran investigación y desarrollo. Y gran parte de esta fase es fase regulatoria, es decir, una vez que uno ya sale a invernadero, el invernadero tiene que estar autorizado para este tipo de ensayos, y luego los ensayos a campo son confinados, y luego hay un paquete regulatorio que el desarrollador tiene que presentar que demanda tiempo y demanda mucha plata, y aquí es donde las empresas toman la decisión si van por este camino o no van por este camino. Lo cierto es que si bien ya llevamos 20 años cultivos en Argentina, en cultivos transgénicos en Argentina y también en el mundo, uno espera o hubiera esperado que estos tiempos regulatorios hubieran disminuido, digamos, por la experiencia de los sistemas. Y lo cierto es que por varios motivos
las empresas calculan que el tiempo y el costo ha aumentado un 50% en la última década, con lo cual las cosas se estuvieron complicando bastante y se siguen complicando por varios motivos. Lo que nosotros padecemos principalmente en estos momentos es que si bien tenemos un sistema regulatorio basado en ciencia que tiene una determinada predictibilidad y que nosotros podemos confiar, o por lo pronto el desarrollador puede saber qué es lo que tiene que presentar y cómo va a ser evaluado, nosotros ahora estamos muy pendientes de lo que hace Europa y China. Digamos, China como principal mercado, digamos, para soja en grano, y Europa para harina de soja. Y esto realmente nos complica porque ellos tienen un sistema regulatorio como importadores donde regulan, pongo así entre comillas, porque es una variable también de casi para arancelaria, digamos, ¿no? Donde nos hacen esperar bastante, y como nosotros obviamente la mayoría de los países no podemos segregar la producción, es imposible lanzar productos que no estén aprobados en China, porque esto sería un lío desde el punto de vista del comercio exterior. Nuestro gobierno mira eso particularmente, porque obviamente por la importancia que tiene las exportaciones de soja para Argentina. Entonces, las demoras de las aprobaciones en los principales destinos de exportación nos llevan necesariamente, nos ponen con un alto riesgo de no aprobar materiales acá en Argentina, de hecho eso está ocurriendo ahora, o postergar el lanzamiento comercial, con lo cual estos productos no llegan al productor ni a los consumidores. Ese es gran parte del problema. La otra parte del problema son los problemas de aceptación, y yo lo voy a poner aceptación también, entre comillas, porque hoy el problema de aceptación es nadie sale a preguntarle a la gente lo que piensa, sino que hay un conjunto de activismo y cuestiones políticas y comerciales que se entremezclan y generan estas cuestiones. Pero acá muestro algunas fotos, cosas que han estado ocurriendo los últimos 2 años, por ejemplo, activistas destruyendo instalaciones de Futuragin en Brasil, que desarrolló propios materiales de eucalipto transgénico. Más abajo está activistas que destruyen ensayos de arroz dorado en el IRRI de Filipinas, y arriba hay unas berenjenas humanas que celebran todos los años la moratoria para la berenjena BT india, a pesar de que en Bangladesh la están usando los productores con mucho éxito. Entonces estas son las cuestiones principales que están alrededor del tema de transgénicos y que nos ponen en un lugar, en ese iceberg, donde hacen que lo que está por abajo del mar, digamos, no pueda fluir tan rápidamente. Me voy un poco entonces a los materiales, y aquí voy a aprovechar el gancho de las berenjenas para contarles que estos son algunos de los productos que son relativamente nuevos. Son berenjenas, en diferentes variedades de berenjenas se introdujo el mismo gen que se usa en algodón para resistencia a insectos, se ha introducido en berenjena. Todos los ensayos demostraron que funciona muy bien y que requiere se produce una disminución drástica de la cantidad de aplicaciones insecticidas que requieren estos materiales, y por eso está teniendo éxito en Bangladesh. Y este es uno de los productos. Ahora, estos son productos que nosotros llamamos los transgénicos clásicos, ¿sí? Donde uno pone un gen, el gen lo que hace es codificar para una proteína, y la proteína confiere una característica, y entonces puse este ejemplo. Y no nos tenemos que olvidar, porque están apareciendo varios productos de otro tipo, pero que siguen siendo transgénicos, porque uno transforma con un gen, el gen se inserta establemente y por lo tanto se genera un evento de transformación que da lugar a silenciar genes. Es decir, muchas veces uno tiene una función que uno le gustaría silenciar, apagar completamente, para un fenotipo. Por ejemplo, uno dice, yo conozco una vía metabólica, si yo silencio una enzima, entonces no se genera este producto y el fenotipo me interesa. Entonces, esto está apareciendo cada vez más, lo traigo a colación porque me parece interesante mostrarles que arriba sería como lo que nosotros conocemos en el caso BT, que es ponemos un gen, ese transgen genera un ARN mensajero, codifica para una proteína, por ejemplo, la proteína BT. Y en el ejemplo de abajo, el transgen lo que hace es codificar un ARN que es bastante particular, porque tiene una estructura bastante particular, que por un mecanismo determinado desencadena una serie de sucesos que dan lugar a un ARN cortito,
que termina interfiriendo, es decir, bloqueando la traducción del RNA propio que yo quiero bloquear. Entonces, una manera simple de explicar el silenciamiento génico, que cada vez se está aprendiendo bastante más. Antes lo llamábamos de una manera o lo llamamos de otra, pero es lo que ustedes pueden buscar en la literatura como silenciamiento de genes o RNA de interferencia, que apunta a bloquear específicamente determinadas, la traducción de determinadas proteínas. Este es el ejemplo de un aceite alto oleico que ya es comercial o está a punto de ser comercial en Estados Unidos. Esto es generado por una empresa, y aquí yo lo que les muestro es cómo uno, o sea, conociendo una vía metabólica que va de ácido esteárico a la producción de oleico y luego por esta enzima que está en el medio, que a algunos les molesta, que sería la desaturasa, da linoleico y linolénico. Entonces uno con RNAi lo que hace es silenciar esa enzima que es la desaturasa o el gen que codifica para la desaturasa, con lo cual no se generan los productos que son los poliinsaturados, aumenta oleico. Como consecuencia no tenemos poliinsaturados que son los inestables y que son los que hay que hidrogenar y por lo tanto da trans, entonces toda esta la parte indeseable de los aceites, y tenemos un aceite más parecido al de oliva, por así decirlo, en un perfil, pero en soja, con lo cual es realmente muy conveniente. Esta tecnología de RNAi es la que se usó y que también trajo al mercado una cierta novedad en la papa innat y la manzana Arctic, que son dos productos que se aprobaron en Estados Unidos y en Canadá, donde se logra el mismo fenotipo, porque lo que uno hace es silenciar a la enzima, que es una oxidasa, que es básicamente la que está encargada de generar en contacto con el aire o con el oxígeno, el pardeamiento de la manzana y de la papa. Y entonces dan productos, y acá son, me parece que también lo que hay que destacar, tanto en el caso del aceite como en estos, que son mejoras de calidad, que no son las que benefician o aprovecha directamente el productor. Esta tecnología de RNA también la quiero mostrar para una característica que todos conocen, que es la resistencia a insectos. Y la resistencia a insectos, hasta ahora tenemos genes que dan proteínas BT y más o menos eso es lo que nos estamos manejando. En estos momentos existe la posibilidad de usar la tecnología de RNAi. Este paper que estoy mostrando acá fue un paper de hace bastantes años, pues del 2007, donde la empresa lo que hace es primero empezar a buscar qué genes tendría que silenciar, qué genes son importantes para el insecto, en este caso el coleóptero, el de la raíz, es decir, en qué targets o qué proteínas, ¿no?, son tan importantes para el insecto, de manera que si yo lo silencio, lo liquido sin afectar absolutamente nada de la planta. Entonces, en este paper hay tablas donde aparecen diferentes candidatos, y hoy una de esas proteínas candidatas hace que esto sea un evento que está ya en el sistema regulatorio argentino y ya está aprobado en Estados Unidos. Entonces, habiendo dado estos ejemplos un poco más nuevos de RNAi, entro en las tablas que construí a partir de la información que tengo en general de las empresas, para construir este pipeline, qué es lo que se viene, distinguiendo lo que es la fase avanzada, entendiendo fase avanzada como un lanzamiento esperado dentro de los 5 o 7 años, obviamente con todas las variables, especialmente, ojo con China, en el caso de soja, y fase temprana, lo que estaría más atrás, más o menos lo pensamos en 10 años por lo menos. Puse una banderita argentina para distinguir que estos productos que están en esos bullets son productos que están hoy en nuestro sistema regulatorio, y agrego en el mundo algunas otras cosas que están dando vuelta que las empresas por ahora no han aplicado a Argentina. Entonces, en el caso de la soja, básicamente el tema está centrado en poder manejar la resistencia de malezas y en poder cambiar y usar alternativamente nuevos modos de acción para la tolerancia a herbicidas. Y entonces, además de la tolerancia al glifosato, la cual también van entrando otros eventos, y glufosinato de amonio también, está 2,4-D, dicamba, isoxaflutole y mesotrione como una combinación que obviamente hay que pensar que no se van a dar aislados, sino que las empresas los están apilando, porque
siempre está para el productor el más fácil, el más cómodo, el más barato, y luego cómo manejar la situación en cada región de acuerdo a las malezas y de acuerdo a la resistencia. También de resistencia a lepidópteros aparecen otros eventos, y tolerancia a sequía, que el evento ya está aprobado, fue conocido por todos, todavía no ha sido lanzado al mercado. En el mundo, alto oleico, menos poliinsaturados, menos saturados y omega 3. Estos son productos de diferentes empresas, no necesariamente combinados. Por ejemplo, el de omega 3 va separado, pero obviamente se va a apilar con la tolerancia a herbicida y otras características. Y también hay un trade de más rendimiento que por ahora no entró a Argentina. En la fase temprana, bastante desarrollo en resistencia a hemípteros, nematodos y a hongos, hay algunos para roya asiática también, incremento de aceite y mejor eficiencia para alimentación animal. Entonces esto es más o menos el pipeline regulatorio y comercial, porque acá hay algunas cosas que están aprobadas, pero que todavía no han sido lanzadas, para soja en particular. En el caso del maíz, fíjense que el pipeline regulatorio de Argentina se superpone con el del mundo, es decir, no tengamos mucho más. También se centra en manejar el tema de malezas y también de insectos. Otra vez son los mismos, tolerancia a glifosato, glufosinato de amonio 2,4-D y FOP en este caso. Resistencia a lepidópteros y coleópteros, aquí otra vez, bueno, vale la pena decir que con ciertas dificultades, queriendo aportar nuevos genes, y los nuevos genes en realidad recién los tenemos en la fase temprana, con lo cual, hablando de nuevos genes, digamos, nuevos modos de acción, y altalicina, que es un trait de calidad bastante específico para la alimentación animal y que todavía no sabemos, probablemente, obviamente está apilado con tolerancia a glifosato, resistencia a insectos, pero todavía no sabemos si va a ser comercial. En fase temprana hay características de más rendimiento, tolerancia a sequía y resistencia a insectos, ahí apareciendo con otros modos de acción posibles. En el caso del algodón, básicamente todo se centra en la tolerancia a herbicida, tolerancia a glifosato para fase avanzada, glufosinato de amonio, 2,4-D, dicamba, isofluxactol, mesotrione, perdón, acá me confundí con algo. Tengo un error acá. Perdón. Acá hay algo, pasó algo raro, que no sé. Danger. ¿Tenemos a alguien técnico aquí que me ayude? Es como que se retrasó, se descuajeringó. A ver si lo cerramos y lo abrimos, ¿no? Estaba leyendo lo mismo de maíz, estaba en algodón. Como que se arruinó la presentación. Sí. ¿Cuál era la presentación? ¿Por cuál iba? Pasa. ¿Lo ves? Ahí es como se descompaginó el copiar. ¿Tenés ahí el pen? Porque esto lo actualizan desde el servidor allá. Y a lo mejor lo actualizaron. Pues se carga todo. Claro, tenés que la puedo dar desde acá. Por ahí. Cerrar esto. Genia, presión. Ahí, esta penúltima, esa. Está. Ah, no. Ahí estás. A ver, seguir. La tengo mal, qué feo. A ver, seguir. Oh, no. Ay, qué macabro. Se descuajeringó todo. ¿Tengo acceso a internet acá? Ay, parece que no. Me No mató. tenemos acceso a internet acá, ¿no?
No, pasa que se le modificó la presentación y le quedó. Sí. ¿Tengo acceso a internet acá? No creo. No hay. ¿Cuánto se sacaron de sacar? Porque la acabo, sí, lo que pasa es que yo la acabo de ver, o sea, que si me puse a ver. Hubiera otro. Esta es la única Lo que pasa es que es presentación el esta. pendrive Igual no queda mucho tiempo, ¿no? 5 minutos más. Sí, y 5 como minutos que el más. programa le está abriendo mal. ¿Qué le quedan estos así en blanco? Con la, claro. A ver si. Bueno, voy a tener que darla así. Sí, creo que tenía tiempo para 5 o 6. Sí, yo lo voy a pasar. Porque viste que después la parte de preguntas por ahí es bastante... Sí. Bueno, vamos. Bueno. Me van a disculpar, pero estaban re lindas las diapositivas. No sé qué pasó en la copia a este sistema y se quedó como agarrado una cosa vieja. Disculpen la pinta. Bueno, en fin. Algodón. No sé qué pasó. Ok. Necesito ahí. Ah, perdón. Bueno, quedó todo raro. Bien, en algodón entonces, lo que se viene como fase avanzada, tolerancia a glifosato, glufosinato de amonio, resistencia a lepidópteros, y a nivel mundial, tolerancia a 2,4-D, resistencia a chincheligus, como algo que todavía en Argentina no aparece. Fase temprana, tolerancia a herbicidas de nueva generación, pero básicamente, como verán en algodón, la discusión está centrada en el tema de tolerancia a herbicidas y lepidópteros. Bueno, acá está medio feo. ¿Qué se viene en otros cultivos? En otros cultivos tenemos caña de azúcar, papa, trigo y alfalfa. En Argentina tenemos caña de azúcar tolerante al glifosato, papa resistencia a virus, trigo tolerante a sequía, alfalfa con menos niglina y tolerante a glifosato. A nivel mundial, el arroz tolerante a glufosinato de amonio, arroz dorado, canola con tolerancia a herbicidas. Y en fase temprana, arroz resistente a insectos, canola tolerante a dicamba o con mejor calidad de aceite, remolacha azucarera con más rendimiento, trigo tolerante a herbicida y no sé qué decía ahí, ya ni me acuerdo, mayor. Perdónenme. Voy a ayudar acá con el machete. Trigo tolerante a herbicida, mayor rendimiento y algo importante, con resistencia a áfidos, que eso también es un desarrollo interesante. Yo aquí no quiero entrar en detalle, fue el taller anterior, pero lo que quiero decir es que además de los clásicos OGMs, como los solemos llamar ahora, o por lo menos los que involucran un evento de transformación, y que de esto se centraba la charla de hoy, yo quiero nombrar específicamente técnicas que empiezan a aparecer y que se están agregando a las herramientas del fitomejoramiento muy fuertemente, porque son herramientas capaces de modificar los genomas de manera precisa y de lograr fenotipos interesantes que actúan sobre el propio genoma, que los podemos generar con más precisión, aunque también se podían generar quizás de una manera más conocida o convencional, como era la mutagénesis al azar. Entonces, aquí me parece que es importante saber que empiezan a aparecer maneras de cambiar nucleótidos específicamente, entonces de tal manera uno puede hacer que tal enzima ahora deje de ser o pase a ser resistente a un determinado herbicida, por ejemplo. Uno puede hacer que directamente se introduzca con ese cambio un cambio en el marco de lectura de la proteína y por lo tanto esa proteína directamente no se sintetiza y eso da un fenotipo interesante. Y por lo tanto,
se van agregando estas herramientas que empezaron siendo unas pocas y que van cambiando a lo largo de los años, se van agregando cada vez más. En particular, la posibilidad de usar oligonucleótidos para cambiar específicamente un nucleótido, y eso es muy interesante, y todo el conjunto de lo que nosotros llamamos nucleasas en general, que fueron primero las meganucleasas, luego fueron las Zinfingers, después las Talens, ahora son las Crips, y probablemente en 2 años estemos hablando de algunas otras, que son sistemas que permiten ir a buscar una secuencia determinada en el genoma y en esa secuencia generar un corte de doble cadena. Y ese corte de doble cadena desencadena en la célula mecanismos de reparación que la célula tiene normalmente y que llevan a la introducción de ese cambio que nosotros necesitamos. Cuando nosotros además le aportamos una determinada secuencia que queremos insertar o algunos nucleótidos o un gen entero, entonces esa reparación se da integrando lo que nosotros queremos introducir. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una manera que para mí lo genial es ir a buscar en ese lugar de genoma y poner algo ahí, y cada vez se está desarrollando más herramientas de ver qué es lo que podemos hacer y idealmente podríamos poner un tándem de genes en un lugar específico rodeado de marcadores de selección en el programa de breeding que nos convenga, y esa es un poco la idea de arrastrar todo el sistema integrado. Esto se viene desarrollando en los laboratorios desde hace tiempo. Los científicos trabajan tanto en el desarrollo de las técnicas como en el uso de las técnicas, no solamente en plantas, digamos en mamíferos, estamos hablando de enfermedades, de un montón de cosas. Y acá son 3 ejemplos que, lástima que no se llega a leer, pero les cuento, ya han sido presentados a los sistemas regulatorios y se han considerado que no son OGMs, pero que ya son materiales que pueden venderse. Uno son los champiñones resistentes a pardeamiento, donde la inactivación del gen de la oxidasa es la misma enzima que usábamos en la manzana y en la papa. Entonces son maneras de abordar el mismo problema con otra técnica. En este caso se usó la técnica de Crips, esto ya está disponible. El maíz waxy, que es el maíz que tiene en su almidón solo amilopectina y por lo tanto le da determinadas características y propiedades al almidón para determinadas industrias. Y aquí lo que se buscó es inactivar el gen justamente que tiene que ver con la síntesis de amilosa, y esto también se usó CRISP en particular, y entonces también es una manera de abordar o llegar a este fenotipo de una manera muy precisa. La empresa Cibus hizo para canola algo también interesante, usando la técnica parecida a ODM, o oligonucleótidos. Lo que hizo fue cambiar unos pocos nucleótidos en el gen que codifica para la enzima, que es el target de los herbicidas IMI y sulfonilureas, y lo que logró fue un fenotipo de tolerancia que, en lugar de transformar y generar el evento de transformación, lo que se hicieron fue nada más que modificar entonces con apenas un par de nucleótidos esa enzima. Y con esto son productos que empiezan a aparecer. Hay discusiones, como en la charla anterior, en el taller se discutió bastante de eso, pero hay discusiones regulatorias al respecto, que son muy interesantes, pero uno va llegando a fenotipos que podría haber llegado de otra manera, usando estas técnicas con mucha mayor precisión. Este slide, lamentablemente, me ha quedado un desastre. Yo acá, ¿qué es lo que quería contar? Lo que quería contar es que hoy, y con esto más o menos termino, en la herramienta, la caja de herramientas que tenemos para el fitomejoramiento, se van agregando cada vez más cosas. Y si uno ve desde la izquierda, que siempre el objetivo, digamos, o el histórico del fitomejoramiento fue primero identificar la variación genética existente, y para eso teníamos los mapas genéticos y luego los marcadores moleculares. Luego teníamos herramientas para aumentar la variación genética, y entonces la mutagénesis dirigida, al azar aparecía como la primera herramienta, y luego extender la variación genética agregando genes. Un poco este es el flujo conceptual, ¿no?, del fitomejoramiento. Hoy estas técnicas de la transgénesis para lograr RNAi inactiva genes y estaríamos parecido a la mutagénesis al azar, en el sentido que lo que logramos es operar sobre el propio genoma. La edición de genes opera sobre el propio genoma, entonces genera en esa área cosas que son muy parecidas desde el punto de vista del producto. Y luego, extender la variación genética la logramos con los OGM, y los logramos también usando
la edición genética para mandar específicamente los transgenes a un lugar, que no es un dato menor, y también entra en esta categoría de OGMs. Yo creo que terminé acá, sí. Disculpen el mamarracho del final, pero no era mi intención. Muchas gracias. Hola. Tengo las preguntas. Hola. Hola. Preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos preguntas. No muchas por el tiempo, pero... Te quería preguntar, ¿el silenciamiento genético entra dentro de no OGM? Hola, ahí Sí. está. ¿El silenciamiento genético entra dentro de no OGM? ¿Sería como una mutagénesis? El silenciamiento genético por RNAi, Sí. es un OGM, porque yo tengo que hacer una transformación de una construcción genética que se tiene que expresar y entonces tengo que seleccionar establemente ese evento. Es un evento, lo que la diferencia es que en lugar de que el objetivo sea la proteína, acá el objetivo es generar una estructura de RNA que desencadene la generación de interferencia. Es un OGM. De hecho, todos estos productos que nombré, todos pasaron por el sistema regulatorio y fueron tratados como OGM, donde el blanco era ese RNA de estructura extraña, digamos, que uno sintetiza. ¿Alguna pregunta? Si no, yo tengo una. Hace poquito mi hija, que está estudiando en Buenos Aires, me mandó una foto de una manzana que decía, tenía una lindísima etiqueta que decía no transgénica. Es verdad. Dos preguntas en una. ¿Hay manzana transgénica en Argentina? Seguro que no. ¿En el mundo? Y la otra pregunta es, ¿qué se puede hacer para que no empiece a haber publicidad engañosa de ese tipo en los productos? Bueno, no hay manzanas transgénicas en Argentina. En el mundo están solamente estas Arctic que están empezando a venderse en determinados mercados, luchando con el tema de la aceptación del público, que otra vez, aceptación del público. En Estados Unidos son estas que están en varias variedades ya, en un par de variedades. En Argentina no hay, y lo de publicidad engañosa es parte de lo mismo, ¿no? Siempre es el tema de lo que se publicita es para ganar un mercado o para evitar, ¿cómo se dice? No, para ganar mercados. Si es engañosa, sí, muchas veces es, porque obviamente OGM tendría que venir con la prueba de que no es OGM. Y esto está en la línea de lo que es natural, que sin esto, sin lo otro, y es una línea totalmente de discusión desde el punto de vista comercial. Pero como esas tenemos varias, así que... Una pregunta acá. Gabriela, no hiciste ninguna mención al pipeline en Girasol. ¿Tenés algún dato de algo que se esté trabajando a futuro? Girasol fue una línea totalmente abandonada por temas comerciales. Digamos, nosotros somos principales exportadores de aceite de girasol y la verdad que por los nichos de mercado era muy difícil conseguir materiales transgénicos en Argentina, aún generados en Argentina, que pudieran venderse al exterior fácilmente. El INTA tenía buenos desarrollos hace, 20 años, transformaban girasol, porque la tecnología para transformar girasol está puesta a punto, pero lamentablemente no hubo un interés comercial por llevarlo adelante. Porque hay algo que yo no dije que es importante: cuando el desarrollador se lanza con un proyecto de este tipo, no solamente tiene que enfrentar el sistema regulatorio del país, sino es responsable por conseguir las aprobaciones en los destinos de exportación. Y eso es parte del paquete, del costo que tiene el proyecto. Entonces, para cultivos, Argentina está muy solitario en ese tema de girasol. Lamentablemente, se fueron muriendo. Una pregunta. Sí, yo quería preguntarte, durante la presentación vimos todos los requisitos, los requerimientos por los que tiene que pasar un evento para ser aprobado, todo el proceso regulatorio, todo ese proceso basado en la ciencia, y después vimos también que muchas veces hay algunos países
donde los grupos ambientalistas, organizaciones de distinto tipo, bloquean esos desarrollos o muchas veces meten presión a los gobiernos para que esos eventos no sean aprobados, no sean autorizados. Es como que hay mucho trabajo basado en la ciencia y por otro lado todo este movimiento que tiene que ver más con lo emocional que con lo racional y tiene muy poco de científico. Pareciera que esto, de acuerdo a lo que venimos viendo, es creciente y muchas veces es el mensaje que llega a la sociedad y a los consumidores. Bueno, en base a todo esto, ¿cuál es tu recomendación, tu visión sobre el tema? Porque sé que si nos ponemos a hablar podríamos estar una semana, pero ¿cuáles crees vos que son los puntos más importantes a destacar, a manejar en lo que es la comunicación? Porque claramente muchas veces uno basa su mensaje en la ciencia y vemos que estos grupos van más por lo emocional que por lo racional o lo científico. Para mí hay dos cuestiones. Por un lado, creo que todas las decisiones terminan siendo políticas. Es decir, por más que vos tengas un sistema basado en ciencia, como vos dijiste, si avanza o no avanza, si Argentina toma este camino, si el otro país toma, son decisiones políticas donde los gobiernos han tenido un rol fundamental y te diría crucial en esa toma de decisiones. Entonces, en primer lugar, el primer blanco del asunto es decir, bueno, cómo los gobiernos toman esto y cómo ven dentro de sus economías, dentro de sus agriculturas, que esto se tiene que incorporar. Y luego, lamentablemente, estas cuestiones políticas se dirimen en el terreno del comercio exterior, con reglas que son totalmente, y son parecidas a otras cosas que hemos escuchado. Entonces, todo esto, la permeabilidad, cuán permeables son los gobiernos a los activistas o a los consumidores, o sea, depende de los gobiernos. Muchas veces los gobiernos propiamente se escudan en eso. Dicen, no, porque acá los consumidores, no, porque acá Greenpeace me dice, pero hay que ser en realidad. Si el gobierno está seguro de lo que tiene que hacer, no lo considera. Pero desde el punto de vista de la comunicación, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo las cosas no han cambiado o se han complicado, aún después de tener 20 años de uso seguro de la tecnología y de beneficios comprobados. Entonces, acá lo que uno tiene que pensar es que tiene que ser mucho más drástico en pasar esos mensajes. Es decir, no, mirá, que se regula, que los genes y qué sé yo, lo que se viene, no, mirá, hace 20 años que no hay ningún caso de enfermedad o de muerte debido a un transgénico, además de que se regula, y además esto ha traído beneficios no solamente para los productores, sino para el país como un todo. Entonces, para mí los mensajes tienen que ir ahí. Y después los otros mensajes, digamos, como estrategia, decir, bueno, ok, vamos a hoy prohibir todos los transgénicos. Entonces, ¿qué tipo de agricultura queremos o qué tipo de agricultura nos imaginamos si esto no existiera? Y también, que es una cosa que obviamente que es totalmente transversal y que de eso se trata este encuentro de APRESID, es esto comunicado dentro del panorama de cómo estamos comunicando lo que hacemos en el campo, la importancia de la agricultura, etcétera. Porque nos damos cuenta cuando uno empieza a conversar que no es un tema transgénico, no, a mí me importa el glifosato, ok, vamos a ver el glifosato, no, a mí me importa los herbicidas, no me importa las malas prácticas, no me importa nada, yo quiero todo orgánico. Y esa confusión resulta que nadie entiende nada de lo que, cómo se producen los alimentos. Esa es nuestra. Sí, si a una planta se le modifica parte de su genoma en favor de la sequía, ¿cómo se expresa eso en la planta? ¿Cómo es la característica? Si yo hago una modificación Sí. en favor de la tolerancia o resistencia a la sequía, Sí. ¿cómo se expresa eso en la planta? Hay varias maneras y depende de de qué transformación se trate. Hay ejemplos, por ejemplo, en lo que uno coloca se llama un factor de transcripción, es decir, es una proteína que tiene el poder de regular la expresión de otros genes, y estos genes a su vez desencadenan cascadas que están relacionadas con mecanismos y procesos fisiológicos en la planta diferentes. Entonces, depende de qué evento se trate, lo que se logra en la planta es algo diferente. El objetivo es hacer que la planta resista más, ¿sí? Aguante en condiciones de menos agua, aguante más tiempo. Obviamente no son resistentes 100% a la sequía, si no se siembran en el desierto.
¿no? Sino que lo que hacen es tolerar la falta de agua un poco más que el resto. Y eso tiene que ver con apertura de estomas, con traslocación de nutrientes, con a veces algunas son morfologías de raíz, depende mucho del evento en particular. Gabriela, buen día. Buen día, Gabriela. Hola. Te quería comentar, no nos quedó claro cómo era tu desempeño inicial, digamos, tu función, si es gubernamental, particular, privada. Yo trabajo en Argenbio, que es una asociación sin fines de lucro generada por los desarrolladores de biotecnología, o sea, pertenezco al sector privado y a una asociación en particular que tiene como objetivos divulgar la información, promover la biotecnología y en esa línea. Muchas gracias. Buen día. Tengo una pregunta en relación digamos, al retraso del lanzamiento comercial de eventos de soja que están aprobados en los países de destino y bueno, por qué cuestiones no están lanzados acá comercialmente, ¿no? Que nosotros no tenemos que estén aprobados en el destino y no acá. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Estás hablando de alguna particular? Particularmente sí, dos eventos de soja que están aprobados en Europa o en China. Bueno, y es que en si realidad... ¿son cuestiones comerciales o son cuestiones que tienen que ver con propiedad intelectual o cuál es la cuestión que está haciendo, digamos? Porque hay eventos que no están aprobados, no es una cuestión de que hay... Hay varias cosas. Primero, desde el punto de vista de las aprobaciones, tendríamos que tener China y Europa el evento aprobado, en los dos, digamos. Entonces, puede ser que algo esté aprobado en Europa que no esté aprobado en China y estamos esperando la aprobación en China, que por ejemplo es el caso de Dicamba. Pero quizás a lo que te referís también es a la decisión comercial de la empresa de hacerlo o no hacerlo. Y eso corre por una decisión de negocio, digamos, particular. Esto está inmerso en lo que hay, en lo que le conviene. Parte tiene que ver probablemente con la propiedad intelectual, en el caso de soja, y es todo el modelo de negocio o el proyecto de negocios que tiene la empresa. Eso no sabría yo decírtelo. No sé si te refieres a un producto particular. Algunos productos que están... Sí, lo que hay que mirar en aprobados, las tablas es que tengas un evento aprobado acá, pero también en Europa y en China. Y si es así, evidentemente la empresa eligió no lanzarlo. O muchas veces pasa, lo que está esperando es poder apilarlo con otro evento, que ese sí le tiene una conveniencia y puede penetrar en el mercado mejor. Porque eso también, Europa es muy restrictiva en ese sentido en las aprobaciones, y va a aprobar un evento y después si vos querés entrar con el apilado, tenés que esperar como 10 años, estás en la cola. Entonces puede ser que el producto suelto no tenga mucho sentido hoy y sigue el apilado, y entonces la estrategia comercial puede ser esa. Puede ser ese también el caso. Sí, buen día, una consulta. No sé si es correcto, pero creo que la tecnología para frenar la sobreexpresión de la PSPS en Palmeri es RNAi, ¿verdad? Para frenar la sobreexpresión de la enzima sobre la que actúa el glifosato en Amaranthus palmeri, que es una tecnología que eventualmente estaba en desarrollo, es de RNA de interferencia. Sí, no tenés lo conozco. Perfecto. Sí, Bueno, se nos acabó el tiempo, volvemos a agradecerle a Gabriela y creo que se merece otro aplauso. Disculpen.